Segundo bloque de Lado B, seguimos en vivo aquí en la pantalla de TV Ciudad, hablando de política, pero quizás con el foco puesto en otro lugar, con una de las figuras más importantes de la política del Uruguay de los últimos tiempos. Es un gusto siempre recibir al periodista y escritor Pablo Cohen. ¿Qué dice, Pablo? ¿Cómo andás? Ando muy bien, estoy muy contento de estar acá, como siempre. Bueno, un gustazo siempre recibirte, felicitarte también, una vez más. Muchas gracias. En este caso, esta es la excusa, Habla Julio, este libro que tuve la oportunidad de leer. En realidad, ya lo había leído, tiene 5 años, lo que sí hay una reedición y un nuevo capítulo que perfectamente, Pablo, podría ser un nuevo libro, ¿no? Sí. El mito, el último capítulo del que te dedicás a hablar con Sanguinetti sobre la actualidad, perfectamente podría ser un nuevo libro, te digo, ¿eh? La verdad, Wilmar, es que Habla Julio 12 es un título feo. Entonces, Claro. como teníamos el hombre, el intelectual y el político, agregamos el mito y en esos 5 capítulos en que se compone la sección hay un libro nuevo. Es mucho más que una edición ampliada. He tenido la posibilidad de charlar con Sanguinetti de cuestiones políticas. La política, vos también trabajás en política hace mucho tiempo, la tenemos como todos los días más Sí. presente. Pero a mí me apasiona cuando salís de la política para hablar con él. Podés hablar desde fútbol, cultura, literatura, cine, pintura, de otras figuras importantes. ¿Lo disfrutaste también de esa manera, más allá que se ve reflejado en el libro cuando hablan de todos estos temas? ¿Cómo es esa experiencia? Lo disfruté sobre todo. A mí me interesa mucho más la cultura que la política, a él también, y la manera en que lo conocí fue trabajando en el diario Observador, yo con 23, 24 años, en el suplemento 2, y todas las afinidades que tuve desde siempre con él han sido culturales. Entonces, a mí me da mucho placer hablar de cultura con él porque también me da la sensación de que ahí es cuando la unanimidad llega. Es decir, todos respetamos el nivel intelectual y el nivel cultural de Sanguinetti y la imparcialidad para hablar de distintos artistas y distintas ramas del arte más allá de la ideología. Es decir, él ve el arte desde el ángulo desde el cual lo ve un crítico de arte, no un político, un intelectual, y eso creo que es valioso. A mí me parece, Pablo, sabés que vos lo encarás muy bien, de hecho lo preguntás, lo hablás con él, es ese perfil ideológico de Sanguinetti. Viste que nosotros muchas veces los periodistas acá en Uruguay tenemos como esa tendencia de encasillarnos. Bueno, este es de derecha, este es conservador, este es de izquierda. Y en realidad acá mucha gente te va a decir, no, bueno, no, Sanguinetti está a la derecha. Pero sin embargo vos, no sé, escuchás a algunos analistas internacionales, periodistas, y te dicen, bueno, es un socialdemócrata. Y de hecho vos mirás algunas cosas de su carrera política, él está a favor de la despenalización del aborto, de la eutanasia. Yo hace un tiempo le escuché hablar en una entrevista decir que las pastillas anticonceptivas era una de las cuestiones más revolucionarias de la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo te llevas vos con ese perfil ideológico que de hecho también lo hablas en el libro? Yo recién entendí eso cuando empecé a trabajar en la Argentina, en Perfil, y dije, che, acá hay una disonancia entre la manera en que vemos a Sanguinetti nosotros y la manera en que se lo ve desde la Argentina y en el mundo. Un hombre que es tan cercano a Ricardo Lagos, a Felipe González, a Fernando Enrique Cardoso, y que tiene las posiciones que sostiene en materia moral, como las que vos muy bien indicabas, no puede ser catalogado como un conservador. De hecho, si hablas con conservadores del Partido Nacional y sobre todo con conservadores del Partido Colorado, muchas veces hablan con desprecio de ese vallismo ortodoxo que tiene Sanguinetti. Entonces yo creo que él es un socialdemócrata vallista, ortodoxo, muy liberal en materia política, no económica, y que es más conservador en otros temas que tienen que ver con el pasado reciente o con la política doméstica de todos los días, pero es un típico hombre de centro con posiciones de centro-derecha y otras de centro-izquierda. Él en un momento del libro dice, yo estoy a la izquierda del doctor Vázquez en muchos temas, y es verdad. El aborto es uno, por ejemplo. El aborto, ni que hablar, es decir, el anticlericalismo Claro. de Sanguinetti y toda su posición en cuanto al Estado social, ¿no? Es decir, al rol del Estado como escudo de los pobres, al vallismo, lo que se conoce como vallismo. Pero yo creo que decir que Sanguinetti no es un hombre de izquierda, pero es un liberal progresista, y decir que es un hombre conservador, no. No No se lo ajusta es. mucho en realidad, No, ¿no? no lo Unas es. cosas no se ajusta mucho. Bueno, a partir de tus muy buenas preguntas, mucha información, como siempre, como trabajas en los libros, lográs sacarle cosas muy interesantes. Le haces un paseo por toda la actualidad prácticamente. Habla de Trump, habla de Milei, hablabas recién de Fernando Enrique Cardoso, ¿no? Uno de sus amigos. Habla muy bien de Lula, ¿no? Muy Habla bien. muy bien de Lula. Tiene un concepto de Lula da Silva que es muy interesante. Bueno, ni hablar de Mujica, que con Mujica está ese fenómeno de que al principio eran
enemigos, después se empezaron a mirar con un poco más de cercanía y terminaron siendo amigos. Sí. Y de hecho los dos terminan, ¿no? Vos sabés que yo tuve, Pablo, acá la chance de hablar con los dos en lado de entrevistarlos. Y vos sabés que yo arranqué la entrevista con los dos de la misma manera, de ese mensaje que en sus últimos días intentaron mandar juntos, ¿no? Decir, bueno, pensemos en los más jóvenes, pensemos en el Uruguay, pensemos en las nuevas generaciones. Me hace gracia cuando te cuenta que vos en algún momento que lo planteás como el arquitecto, ¿no?, de la coalición, ese viaje que hacen a Brasil con la calle Pou de un lado, Sí. con Mujica del otro, y vos que le preguntás, bueno, vos fuiste el que medio que me dio ahí, y él dice, yo soy el que habló más de los tres. Finamente. Era como algo que él también tenía y tiene presente eso, ¿no? Pensando en el país más que nada, en este momento. Tú decís ese rol de moderación. Sí, sí, y en esto que hablábamos de las amistades, de hablar bien de Lula, de tener un buen vínculo con Mujica. Ah, sí. A ver, hay una diferencia muy grande entre el primer Habla Julio y este, más allá de la extensión, ¿no? Sí, sí. Que son los 5 años. 5 años no es nada o es mucho, depende de la edad de la cual estemos hablando, ¿no? Entre los 85 y los 90 años aparentemente es mucho. Porque este Sanguinetti en alguna medida es otro. El mundo cambió mucho. Y a mí no me extraña que Sanguinetti no juegue ni para las redes sociales ni para los diarios, que juegue para la historia, porque es muy inteligente y porque él cree en la defensa de determinados valores. Y quienes defiendan esos valores van a ser personas que él va a elogiar, aunque no concuerde con ellas. Entonces, que él elogie a Lula, que elogie a Boric, que elogie a su amigo Pepe, ¿no? Que yo recuerdo cuando escribí Los Indomables, todo el esfuerzo que hizo para estar en los 40 años de democracia en la Casa del Partido Colorado, de su admirado Valle Ordóñez, y que él critique tan duramente a Milei y a Bolsonaro, es fruto de este Sanguinetti maduro que, digamos, juega más suelto, como hablábamos fuera de micrófono, y se preocupa mucho menos por los titulares de mañana y por las, digamos, corrientes de corrección política. Habla muy bien de Orsi también, ¿no? En un momento Sí. del libro, de tus preguntas, él te dice, separa una cuestión interesante que en estos tiempos que estamos discutiendo mucho la aprobación y la imagen de Orsi, él dice, por un lado está la imagen de Orsi y por otro las cosas que está haciendo el gobierno, ¿no? Porque él también dice que, bueno, algunos creen que el gobierno no está haciendo mucho y está haciendo unas cuantas cosas, podés compartirlas o no, pero como que levante, defiende un poco también la gestión de Orsi en este año, ¿no? Lo defiende más que varios integrantes del Frente. El tema también es que él ve a Orsi como un típico intendente ballista de Canelones, ¿no? Y es amigo de Orsi. Y lo ve como un hombre bueno y componedor, democrático y moderado. Entonces yo creo que él defiende la institucionalidad republicana, al presidente de la República, la figura, y después tiene críticas a la administración. Pero me parece que es una persona, Sanguinetti, que se vio muy aliviada cuando Orsi ganó la presidencia, respecto de la interna que tenía al frente, ¿no? O sea, para lo cual contribuyó mucho Mujica también. Después va a tener sus críticas, pero Sanguinetti no va nunca a horadar la institución presidencial y me parece que la sintonía con Orsi tiene muchos años y no te olvides, Wilmar, que en la política la sintonía personal pesa. Por algo Tabaré Vázquez se lleva también con la calle Herrera, por ejemplo. Claro, claro. La calle Herrera no se lleva también con la calle Pou y Sanguinetti sí se lleva también con la calle Pou. De hecho, eso te lo dice más de una vez, ¿no? Cuando vos le haces preguntas sobre algunas figuras, él dice, bueno, no quiero entrar en terreno personal, ¿no? Hablemos más de política y de otras cuestiones. Lo cuida mucho eso, en realidad, ¿no? Sí, entra a veces, pues bueno, es la tarea de entrevistador, pero en general se resguarda, ¿no? Cuando habla de Rodney Arismendi, de Erro, ahí entra más, pero él trata de diferenciar y creo que hace bien, pero al mismo tiempo no es políticamente correcto. Mucho respeto por Sereñi, por Astori también. De hecho, Muchísimo, también lo menciona, muchísimo. ¿no? Bueno, Seregni era un ballista cabal, eso no puede sorprender a nadie. Yo recuerdo cuando falleció Seregni cómo le evocó Sanguinetti. No me sorprendió eso. Y lo de Astori tampoco. Quienes miran con más recelo a Seregni y a Astori en general son los integrantes del Partido Nacional,
Creo que hay una continuidad ideológica y de moderación y adscripción al Estado de Derecho muy fuerte, ¿no? Mencionabas recién Los Indomables, ¿no? Allí recuerdo también lo que te dice Lucía Topolansky, que generó también mucha polémica, ¿no? Cuando ella señala de que Sí, hubo militantes de izquierda que mintieron, ¿no? Para sí. inculpar a militares. Él comparte esa mirada, agrega de que hay militares presos injustamente y es muy duro con el fiscal Percivale también, ¿no? Cuando hablamos Muy del pasado duro, reciente. muy duro. También contraculturalmente elogia a Fernández Huidobro como ministro, ¿no? Yo creo que una figura como Sanguinetti, como Lucía o como Mujica, cualquiera de ellos se ha ganado el derecho a expresarse como lo entienda. Creo que nadie puede dudar de la fe democrática de ninguno de ellos. El tema es que cuando hay grupos de derecha extrema que agarran una, si querés, una declaración, la sacan de contexto y la llevan para el lado de la impunidad y la complicidad con el terrorismo de Estado. Sanguinetti es muy específico y muy claro. Dice eso que tú decís, que Percivale no da garantías de imparcialidad, que Fernández Huidobro fue un muy buen ministro de Defensa, que el antimilitarismo es un prejuicio como cualquier otro y que a su juicio hay militares injustamente presos. Es muy fuerte lo que dice, no es que yo lo comparta, comparto su derecho a decirlo y digo que como entrevistador mi trabajo, vos lo sabes bien, es crear ambientes cómodos y preguntas punzantes. Sí, de hecho él te lo dice muy suelto, digamos, ¿no? Sí. De hecho vos profundizás sobre ese tema y queda claro su postura. En realidad es algo que lo tiene muy procesado y que comparte en ese caso lo que te dijo Lucía Topolansky hace un tiempo y que despierta como cierto también rechazo en algún sector político, sobre todo de la izquierda, cuando se encuentra con figuras de este estilo diciendo este tipo de cosas, ¿no? O sea, vos sabés que ahí hay una polémica instalada también Sí, en las hay una redes en estos tiempos, ¿no? polémica, hay todo un tema ideológico. Es muy distinto culturalmente el MPP que todo el resto de la izquierda. Y, ¿cómo te puedo decir? En el caso de Los Indomables, acá veremos qué pasa. En el caso de Los Indomables, yo lo que sentí es que mucha gente que había llegado al Senado gracias a Lucía y a Pepe fue oportunista. Fue oportunista porque básicamente usó los votos del MPP para criticar públicamente a una persona que tiene un recorrido histórico de manera exagerada. Pero esa es mi opinión personal. Ujú. Bueno, el fútbol está presente, obviamente. Estamos en pleno mundial, arrancó el mundial. Sí. Me sorprendió cuando te dijo de que no le gusta el fútbol de selecciones. Lo erradicaría. Él lo sacaría. Sí. Porque ahí incluso hay otra cosa que vos le preguntás antes que está bueno, que es el tema del patriotismo. Y él lo engancha de ahí, por ese lado también. Él dice que es mucho más vistoso el fútbol de clubes. Sí, y aparte es muy antinacionalista, ¿no? Él, muy internacionalista y muy hincha de Peñarol. Y cree que despiertan los peores sentimientos en un pueblo, ¿no? Las elecciones cuando pasan, bueno, hemos visto algunas cosas le dan la razón en la historia y otras no, ¿no? Basta recordar lo que pasó en la Argentina en el año 78, pero, ¿cómo te puedo decir? Sabe de fútbol, le encanta el fútbol y defiende la calidad del fútbol de clubes más que las selecciones, y yo quedé medio estupefacto porque cuanto más le repreguntaba, más decía cosas políticamente incorrectas, pero bueno, como termina diciendo él mismo, van a pensar que estoy loco, no me importa, ya tengo 90 años. Te pone un ejemplo que es muy bueno y él dice, agarrás cualquier equipo finalista de la Champions y le hace 5 goles a la selección campeona del mundo, porque claro, se entiende que los equipos de Champions tienen a los mejores jugadores de todos los países y en eso de defender la calidad del deporte, ese ejemplo es clarísimo, además, me hizo mucha gracia cuando lo vi. Sin duda, pero además es un hombre que solo usa la palabra misa para hablar de los días en que juega Peñarol. Es decir, yo le pregunté con gran curiosidad, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho más el básquetbol que el fútbol. Me interesa el fútbol como fenómeno sociológico, pero Sanguinetti se toma muy en serio el fútbol. Y cuando dice que es Schiaffino, Wilmar, que Schiaffino era un hombre que hacía jugar a todos sin gritar, sin ser el simpático de los asaditos, con su inteligencia táctica y con su enorme talento y fineza, yo creo que está hablando de Schiaffino, pero también está haciendo una especie de autorretrato involuntario. Bueno, y ahí es bueno e interesante esto que decís porque lo conecto con otra cosa que él te dice, esa conexión entre el fútbol y la política. Ahí te nombra Hugo Batalla,
a César Valle, por ejemplo, a Tilio Narancio, que fue un dirigente histórico también del fútbol uruguayo, en esa mezcla que él te dice Claro. que hay del fútbol y la política que está presente y que por estos tiempos también es muy interesante. Y lo otro interesante es que se ve que a Rubio, el presidente Peñarol, cada tanto lo llama. De hecho, te dice, tiene alguna llamada. Ha sido una figura muy importante con los expresidentes de Peñarol, con la directiva en general. A veces, cuando aparece Sanguinetti, es como un poco para tratar de unir y de calmar las aguas. Yo creo que Sanguinetti... eso también, ¿no? Sí, no tengas duda. Me parece que Sanguinetti es mucho más importante para la historia moderna de Peñarol de lo que se sabe. Pero como buen presidente honorario de Peñarol e hincha fanático de Peñarol, él no quiere que se sepan algunas cosas que ha hecho para unir al club en momentos en que este ha estado muy dividido. Porque vos sabés, Wilmar, que el fútbol puede ser más tóxico que la política. Y eso no tiene sentido porque... Lo es, de hecho, ¿no? Lo es, pero es un deporte. En la política, un mal gobierno puede hacer que aumente la pobreza. Entonces no tiene sentido, pero es así. Vos se lo preguntás, lo hablaste, no sé si también fuera de off the record. ¿Cómo piensa que la gente lo va a recordar a él? A mí me hizo mucha gracia sobre el final del libro. Él había leído Los Indomables, obviamente la respuesta de su propia cosecha, pero ver cómo había una familiaridad con la respuesta que había dado Mujica le quita toda importancia. Porque la manera en que se evoca hoy a alguien o en que se lo recuerda va a ser distinta a la manera en que se lo recuerda en 5 años o en que esa persona sea recordada por nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces él da una respuesta muy profunda y muy sincera que no quiero adelantar, pero que revela que más allá de que él siempre juegue para la historia y busque quedar muy bien respecto de esa historia y lo que la historia va a decir de él, también está casado con una historiadora notable, ha leído mucho a Marc Bloch, ha leído mucha historiografía y sabe que tomarse demasiado en serio respecto de ese tema es contraproducente. Así que no me extrañó que su respuesta fuera lúcida. Es muy interesante también cuando hablan de literatura, es interesante lo que él te dice cuando menciona grandes escritores, menciona un montón, pero también cómo muchas veces, por no decir todas, sabe separar lo ideológico del escritor y ahí te pone ejemplos, ¿no? Y esa me parece una respuesta muy inteligente. Es el único político del Uruguay que sabe hacer eso, sí. El único. Porque viste que es muy común eso de que te digan, no, bueno, fulano de tal. Es el único, nadie más lo hace. Primero porque nadie tiene ni lo su que voy cultura... es que leerlo con los ojos de un escritor, en realidad, ¿no? Exactamente, y no de un eso. Nadie tiene la cultura ni la sensibilidad de Sanguinetti en el mundo de la alta política, primero. Y segundo, todos, porque los que se dicen liberales, por ejemplo, Valle, un gran liberal, pero veía la literatura como arma de combate, cuando leía a Kundera, cuando leía a Vargas Llosa. Sanguinetti no, Sanguinetti dice, no, el gran creador García Márquez, cuya ideología es esta, que no comparto, es un escritor insuperable, y ve la literatura desde la literatura. Eso es muy importante para mí que soy escritor porque te da un gran disfrute. Vos cuando lees a Stevenson, lees a García Márquez, lees a Mujica Lainez, lees a Bioy Casares, que son escritores puros, no intelectuales, como Octavio Paz, como Vargas Llosa, sentís un gran placer. La literatura no necesita justificación, ¿no? Y creo que él entiende muy bien eso y me dio mucho placer hablar de lector a lector y de escritor a escritor, porque él es un buen escritor también, ¿no? Sí. El doctor Figari, por ejemplo, es su libro seguramente menos polémico y más disfrutable. Sí, bueno, estamos hablando de Habla Julio, en todas las librerías, ¿no, Pablo? Sí. En todas las librerías. Bueno, acá es parte de lo que hablamos. Hay muchas cosas que no mencionamos, que están acá en el libro, así que yo le digo a los televidentes que vayan a buscarlo, a leerlo, se van a encontrar con un excelente libro, con muchas cosas para descubrir. Yo descubrí mucho, me sorprendió, te dije recién, algunas mencionamos al aire, algunas cosas que yo descubrí, que me enteré de opiniones de él que no las tenía en el radar. ¿Tu mejor libro? Yo creo que sí, pero un escritor, un periodista juzga sus libros, un escritor sobre todo, juzga sus libros por el cariño que les tiene. Ajá. Ya que la imparcialidad le está vedada. Si lo juzgara por el cariño que le tengo, diría que es el mejor. Hay gente que cree que Diálogos en Espejo es mejor. Yo creo que este es el más redondo. Gerardo y Ana Ribeiro es buenísimo. El de Lucía y Mujica también. Pero yo creo que este es el más redondo y el que conjuga más profundidad con capacidad de entretenimiento. Entonces lo que yo busco como escritor, que es que fluya todo como un manantial, lo encuentro y sobre todo, para mí fue un proceso luminoso. Es decir, yo lo disfruté cuando lo escribí. Pero tampoco
hay que caer en esa soberbia y en esos lugares comunes en los que caemos a veces los escritores, ¿no? Un libro es como un hijo, no. Un libro es un objeto atemporal, noble, hermoso, que te lleva un trabajo increíble. Hijos son otra cosa. Yo tengo 2 hijos, Valentín y Alfonso, y créeme que es mucho mejor tener hijos que escribir libros. Adoro mis libros, pero tener hijos es tener hijos. Pablo Cohen, periodista, escritor, siempre es un gusto recibirte y charlar contigo. Gracias por la visita. Un placer estar acá. Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos el lunes a las 20. Que pasen bien, chao.